Mari Compuché, Inche Doris Diñén, Inche Quimelce, Universidad de Chile Meu, Boldoche Tugón, Inche Meu. Bueno, me presento, soy académica mapuche de la Universidad de Chile. Estamos transmitiendo a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma universidad. Estamos también transmitiendo por UFRO Medios, UFRO Visión, de la Universidad de la Frontera, Temuco, y otros medios de difusión, también por supuesto a través del Facebook del mismo programa de pueblos indígenas de la Universidad de Chile. Presento a mi papá, que es el doctor Enzo Sáez, que ha estado acá transmitiendo desde fines de marzo, ayudando aquí en esta labor de dar indicaciones generales y medidas de prevención contra esta terrible pandemia. Mi papá es médico intensivista y trabaja hoy en día en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, que es la Posta Central, ¿ya? Y además tengo el gusto también de presentar hoy a nuestro invitado, que es el doctor Marco Ferg, que es médico internista y es jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Intercultural Nueva Imperial. Y muy contenta en realidad que nuestra familia es acá de Nueva Imperial, Boldoche. Aprovecho de saludar a los familiares de Boldoche. Y le agradezco muchísimo, doctor, que está acá. Le doy la palabra a mi papá primero. Ya. La verdad que para mí es un placer haber conocido al doctor Marco Ferg. El doctor Marco Ferg es un médico internista con la especialidad de medicina interna y que me lo presentó mi amigo, el doctor Albán Cortés, que es uno de los mejores intensivistas del país y que ha estado los últimos años en la región de la Araucanía, hasta ya unos 10 años se trasladó. Trabajamos juntos en el J. Aguirre y en el Barro Luco muchos años. Y bueno, él me contó que en los últimos años había estado también, digamos, como profesor del doctor Marco Ferg, que hoy en día, como muchos internistas, como lo he visto en Magallanes y otros, lo hacen muy bien. No tiene la especialidad misma de intensivo, pero con un buen maestro se manejan, pero perfecto. Así que es un agrado. El Hospital Intercultural de Nueva Imperial ha sido pionero en incorporar la cultura mapuche y especialmente los aspectos de salud, ¿ya? Así que para mí sería extraordinario primero conocer cuál ha sido la experiencia. Él lleva varios años dirigiendo esta UPC, que ha ayudado a construirla y establecerla como, especialmente ahora que en los últimos años que tiene un hospital moderno y que tienen buen equipamiento. ¿Cómo le tocó enfrentar, doctor, esta epidemia del COVID? ¿Ya? ¿Cómo afectó? Sabemos por la doctora Angélica Arias cuál fue la situación en Temuco, pero en Nueva Imperial estaba a cierta distancia y en realidad se la han tenido que arreglar con los propios medios y con las ayudas que le ha llegado de parte del Ministerio. ¿Cómo vivió esa experiencia, doctor? ¿Y cómo piensa usted, porque hay mucha gente asustada de una nueva ola, cómo piensa que si llegaran a tener un rebrote, en qué condiciones estarían? Supongo que estarían mejor porque ahora tienen experiencia y tienen a lo mejor más equipamiento. Por eso, doctor, es un agrado poderlo escuchar con nuestra audiencia, que es bastante extensa a lo largo de varias regiones. Doctor Marco. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco al doctor Sáez, a la señorita Doris, esta invitación que fue a raíz de lo que cuenta el doctor Sáez.
bajo la recomendación de mi buen amigo el doctor Armán Cortés, que tuve la gran suerte de que él llegó acá a la región. Él es de Piturquén, y he podido compartir con él por lo menos 6 o 7 años, de los cuales buena parte en la UPC de Nueva Imperial, pero también en el Hospital Clínico de la Universidad Mayor, en la UPC de Piturquén, en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Temuco. Así es que he podido aprender muchísimo de él y soy muy, muy agradecido. Él, además de ser tan buen clínico, es muy buena persona. De lo que me pregunta, doctor, bueno, es una historia que lleva pocos meses, pero parece muy larga, porque partimos en marzo ante la inminente llegada del virus y logrando obtener y recabando la mayor cantidad de información posible desde el extranjero, en base a muchos aspectos que son fisiológicos y fisiopatológicos, infiriendo lo que ocurre con otros virus, para poder anteponernos a la situación. Yo había estado como médico general de zona en Nueva Imperial antes, en el hospital, 6 años, y ya me conocían, y luego regresé de hacer beca y comenzamos a hacer la UPC en el año 2010, y por lo tanto ya llevaba 10 años en la UPC, más otros 6. Así que de alguna manera, mayor o menor, en general, soy bien considerado en el hospital. Entonces, buena parte de las decisiones clínicas, técnicas al respecto en el mes de marzo, me consultaron mucho en ese sentido. Yo me apoyé con uno de mis colegas, Edgar Hernández, que es venezolano, pero es un excelente médico internista, y recabando toda esta información, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Mire, nosotros en el tercer piso teníamos un servicio de medicina adyacente a la UPC. La UPC cuenta con 11 camas, de las cuales 3 a 4 son de UCI, son convertibles, y las otras son de UTI. Y las otras camas, casi 40 camas en realidad, son de medicina. Yo asumí una actitud bastante exagerada, por decirlo así, anteponiéndome a la peor situación, y lo que hicimos fue que todo este pabellón completo quedó para coronavirus. Desalojamos todos los enfermos de medicina interna, los llevamos a otros lugares del establecimiento, asumimos que las cirugías iban a ser menos, por lo menos las que son programadas, tanto pediátricas como de adultos, y también la parte obstétrica, y entonces todo el pabellón se transformó en una unidad para coronavirus. Lo que era medicina, los pacientes menos graves, y lo que era UTI siguió como UTI, y lo que era UCI siguió como UCI. Comenzamos a conseguir más ventiladores, teníamos ventiladores no invasivos que tratamos de transformarlos en invasivos, así como veíamos en el que se pudo hacer de mediana manera en el extranjero. Conseguimos algunos equipamientos para implementar cánulas de alto flujo, y pusimos varias mamparas para conseguir mejores aislamientos, pusimos extractores de aire para conseguir mejor limpieza del medio ambiente, sellamos otras dependencias, nos hicimos de una buena cantidad de elementos de protección personal, mascarillas, buzos, pecheras, visores, y estoy hablando de principios de marzo, la primera o segunda semana. Así que gracias a Dios nos pilló bastante bien preparados, y comenzamos a recibir los enfermos a la par de lo que ocurrió en el Hospital Regional de Temuco, pero no de la misma intensidad. Temuco tomó la estrategia del Servicio de Salud Araucanía Sur de concentrar los enfermos en Temuco, y una vez que el Hospital de Temuco estuviera ya superado, comenzar a utilizar Nueva Imperial. Y una estrategia que básicamente contemplaba no esparcir enfermos por todos lados,
evitando los traslados en ambulancias SAMU, que tienen su riesgo también, y que como recién estaba comenzando todo esto, no se sabía si los elementos de protección personal eran suficientes. Recordar que nuestra región fue una de las primeras en las cuales apareció el virus, así es que después que ya Temuco estuvo bastante completo de pacientes, nosotros comenzamos a recibir como una segunda oleada de pacientes. Eso básicamente al principio. Sin duda que fue complejo, hicimos algoritmos de acción para ver cuándo los pacientes había que ingresarlos al establecimiento desde el servicio de urgencia, donde hay médicos generales, cuando desde medicina tenían que ir a UTI y desde UTI a UCI. Asumimos lo que desde el extranjero nos decían, que era recomendable ventilarlos precozmente. Así es que con una simple PAFIO 2 tomábamos decisiones con la mecánica ventilatoria del enfermo, con el uso de mascarillas mascarillas con reservorio, claro, sin usar Venturi, sin nebulizaciones al principio, aislando en cortes aquellos que eran positivos, con aquellos que eran sospechosos y desalojando aquellos que básicamente después de ser sospechosos no lo eran. Desde el extranjero nos decían que el escáner no era tan útil porque para una gran cantidad de enfermos era impracticable hacer tanto escáner para definir diagnóstico, pero como no teníamos tanto enfermo, la verdad que en Temuco y acá también nosotros usamos bastante el escáner. Hicimos una buena experiencia al respecto, ya agudizamos el ojo clínico después con respecto a las imágenes, así es que también definimos diagnóstico de sospecha y diagnóstico definitivo con escáner, con o sin PCR, porque sabemos que la PCR la sensibilidad no es muy alta. Eso, como para no alargarme, gracias a Dios nos fue bien con respecto al manejo de los enfermos. Primero Temuco comenzó a enviarnos pacientes que necesitaban menos manejo desde el punto de vista clínico, como por ejemplo para pacientes de mayor edad, pacientes no tan graves, pacientes con comorbilidades de un pronóstico un poco más ominoso, y también recibíamos los pacientes que llegaban directamente desde el nodo costero. Eso involucra una buena parte de la población, Puerto Saavedra, Carahue, Nueva Imperial, Cholchol, Teodoro Schmidt y otros. Así que esos llegaban directo, no iban a Temuco. Hubo varias confusiones en un tiempo, que el paciente venía desde ahí, tenía que ir a Temuco igual, y si Temuco no podía recibirlo, tenía que volver a Imperial. Bogamos para que eso no ocurriera porque significaba mayor riesgo. Así que con el tiempo eso fue mejorando la coordinación y la logística de estos pacientes. Comenzamos a ventilar precozmente, comenzamos a pronar precozmente, nos dimos cuenta que muchos enfermos necesitaban anticoagulación precoz, basado en los antecedentes y en la fisiopatología. En ese tiempo todavía se le pedía al dímero D en niveles muy altos. Con el transcurso del tiempo fue cada vez decantando eso y nosotros comenzamos a anticoagular los enfermos bastante precozmente. De hecho, fueron una de las preguntas que emanaron desde ahí mismo, desde nuestro UPC hacia el Ministerio y hacia la SOCHIMI, hacia el Servicio de Salud, porque los algoritmos todavía no contenían esa parte y nosotros veíamos que había que anticoagular. Fue una de las cosas que un poco se escapó de lo habitual, porque lo demás fue tomado de la literatura y de los protocolos de la SOCHIMI y del MinSal. Eso. ¿Cuántos pacientes ventilados? Muy pocos enfermos. ¿Perdón? ¿Cuántos pacientes llegaron ventilados tuvieron desde ahí? Llegamos a tener como máximo llegamos a tener, me parece que en un momento 8 pacientes ventilados o 6 por ahí, y unos buenos otros con cánulas de alto flujo, 3 por ejemplo. La UPC creció, se estableció un turno de doble residente con la ayuda de algunos subespecialistas. Yo mismo, que no hacía turno, comencé a hacer turno.
y pudimos montar un doble turno. Y entonces nuestra UPC creció de 11 camas hasta 18 camas. Las tuvimos llenas en algún momento, pero ventilados fueron máximo creo que 6 u 8 o no más que eso. ¿Personal de salud se enfermó? Sí, justo eso le quería comentar antes de su pregunta. Afortunadamente, muy poco. Hubo un buen manejo desde el punto de vista de infecciones intrahospitalarias, de aislamiento y de uso de elementos de protección personal. El establecimiento no escatimó en el gasto de eso, como les contaba precozmente, nos preparamos, así que no hubo un quiebre de stock. Tuvimos desde el principio muchas mascarillas, muchos pecheras, buzos, y la verdad es que incluso test rápidos comenzamos a implementar en abril de IgG, IgM y IgG, y se testeó a los funcionarios con los test rápidos. Aquellos que daban IgM positiva se les pidió PCR, y algunos que daban IgG positiva, algunos se les pidió PCR también, y la tasa de infecciones fue bien baja. Lo que lleva del año creo que no alcanzó a ser más de 3 o 5%, y en un momento llegó a ser de 20% en medicina, en nosotros fue de 9%, pero con ningún caso sintomático y ningún caso grave. Esa positividad fue solo IgG. Así que no sé cuánto le podríamos creer a esa IgG. Usted sabe que depende mucho del test, pero de IgG fue eso, 20 y 10, en urgencia también fue 10, y después eso fue en mayo, y luego los meses que siguieron fue cada vez más bajo, y la sumatoria final no pasó más del 3 a 4%. ¿Cómo ves tu equipo en el caso que haya alguna tendencia a una nueva ola, un nuevo brote? Ya. Por contingencia COVID, nosotros pudimos doblar nuestros equipos, tanto de enfermería, de técnicos de enfermería y de kinesiólogos, y de la parte médica lo que les contaba. Eso ya, desde el punto de vista médico, ya no estamos haciendo doble turno, pero desde el punto de vista de enfermería y kinesiólogos sí. Y durante estos 4 o 5 meses que llevamos, se ha reunido harta experiencia. Ya la gente no tiene tanto temor, por ejemplo, ya se sabe proteger bien, el manejo clínico se ha ido agudizando, así es que sumando todo eso, sin duda que estamos mejor que al principio, y tenemos la posibilidad de aumentar la UPC bajo, digamos, alguna contingencia que pudiera aparecer, un rebrote, por ejemplo. Nos llegaron más ventiladores invasivos y también equipos para cánulas de alto flujo, así que afortunadamente estamos mejor que en marzo, abril y mayo. Sin duda que nadie quiere un rebrote, pero la verdad, doctor, es que sí, efectivamente estamos mejor preparados en todo sentido. O sea, doctor, tenemos buena situación, ¿sí, Tori? Agradecerle al doctor. Hay una consulta acá y que a mí también me gustaría que le explicara a la audiencia qué significa que sea un hospital intercultural, y además también si funcionó la parte el sector de medicina tradicional durante la pandemia. Ya. Las dos cosas, si pudiese. Ya. Intercultural, la verdad que este establecimiento partió el año 2006, si mal no recuerdo, quizás el 2005 por ahí, como Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y adicional al establecimiento nuevo que se construyó, como todos los habituales que se construyen actualmente, como hospitales de establecimiento de salud, se construyó un módulo mapuche, que es una ruca, un ruco gigante, muy bonito, por dentro tiene pisos de madera nativo, tiene espacios muy grandes, está construido de una forma centrífuga, por llamarlo así, es decir, tiene un centro y por todo alrededor están las salas de atención, y construido también a demanda y con las especificaciones técnicas que dieron los machis y toda la cultura
ancestral mapuche. Entonces ellos atienden ahí. Ya hay 2 machis y ellos atienden a las personas que libremente acuden al hospital, al módulo mapuche, por sus distintas patologías. Muchas de ellas a veces son del área mental, qué sé yo, emocional, por llamarlo así, también por patología orgánica. Tienen componedores, así que también van por algunos tipos de lesiones, y la gente elige. Ellos van ahí y se les da su atención por machi o por componedor o por otro especialista en sus determinadas áreas. Ellos también hacen hospitalizaciones. Muchos pacientes quedan hospitalizados ahí por semanas y meses. Y les ha ido muy bien. La gente está muy conforme con la interculturalidad y con el módulo. Siempre está lleno, siempre hay harta consulta. Como les decía, es libre y se practica la medicina ahí ancestral. Tienen muchas hierbas, ellos saben utilizar sus hierbas, las mezclas de hierbas que utilizan. Muchas de ellas son bastante efectivas. Yo he conversado con técnicos paramédicos que son avesados en el tema y son muy interesantes los conocimientos que tienen. Cuando no les funciona, digamos, porque las cosas son así, y ellos o el paciente acude libremente a la medicina tradicional. Así que en ningún caso esto tiene algún conflicto, no, ni el más mínimo. Cuando algún paciente hospitalizado, por ejemplo, en nuestro establecimiento de medicina tradicional, quiere que vaya la machi a verlo, libremente va a la machi, lo ve, lo evalúa, muchas veces hacen algún tipo de ceremonia, y eso todo lo permitimos nosotros. En la misma UPC se ha permitido, en la UCI incluso se ha permitido, con pacientes ventilados. No hay ningún conflicto al respecto. Claro, a veces cuando ellos prescriben alguna hierba, según como esté el caso, ahí a veces sí nos negamos, porque no sabemos las interacciones que puedan tener. Pero en general ellos lo entienden muy bien, los familiares lo entienden bien, y no hay conflicto, no hay problema. ¿Cómo funcionó el módulo mapuche? La verdad es que por pandemia se asumió que era más seguro que no funcionara. Nadie sabía el comportamiento que iba a tener este virus, y la gente iba a tener que estar aislada en sus casas, no iba a haber una consulta ni siquiera de policlínico de medicina tradicional, así que tampoco iba a haber policlínico de medicina mapuche en el módulo, ni tampoco iba a haber hospitalizaciones en el módulo, porque, como ya les decía, cirugías electivas, hospitalizaciones por otras cosas se disminuyeron considerablemente y se le dio prioridad a la enfermedad por COVID-19. Entonces el módulo no funcionó por lo menos desde abril hasta la fecha, y ahora en septiembre va a comenzar a funcionar de nuevo. Esa fue una decisión mancomunada de toda la comunidad: el director del hospital, el servicio de salud, el alcalde, los machis, la comunidad en general, en que por este tiempo ellos tomaron la decisión. Yo no participé en eso, me contaron que no iba a funcionar. Eso. Oh, muchas gracias. Es que, bueno, es un hospital en realidad un ejemplo para todo el país, cómo funciona aquí la interculturalidad. Yo he tenido, no sé si la suerte, pero he conocido el hospital, ambas partes, la RUCA. Muy interesante. Papá, le doy la palabra a mi papá que presente la situación actual, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Ya. Te estamos viendo. Bueno, la situación del país. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver las distintas regiones. La región metropolitana está aquí en verde pálido. Las regiones que tienen menos COVID actualmente son Los Ríos, Aysén, O'Higgins, ¿ya? Y las zonas que están bajo alerta, especialmente Magallanes. La Araucanía, ahí está, no ha empeorado y quizás tiende a mejorar un poco.
¿ya? Así que, y este es el promedio nacional. Ahora, ¿cuál es la situación hoy día? Recuerden ustedes que en algún momento tuvimos en 35.000 casos activos, ¿ya? Llegamos casi a 40.000 casos activos. Y hace ya varias semanas que bajamos de 20.000. Nos hemos ido fluctuando entre 15 y 16.000 casos activos. Esto es muy importante porque en alrededor de 10 a 14 días hay un 5% de estos 15.000 van a caer a una UCI, ¿ya? Mientras se mantenga el número de casos activos bajo 20.000, no hay problema para los servicios de salud porque pueden absorber perfectamente esa cantidad de enfermos activos, ¿ya? Como les dije, cuando teníamos el pic llegamos a 35.000 casos y los 40.000 casos activos, y eso fue lo que significó tener que expandir grandemente las camas de UCI. Los casos diarios se van mantenido bajo 2.000, ¿ya? Me gustaría que bajaran más. Algún día llegamos a 1.300 o un poquito menos, pero tampoco es una cosa tan terrible, dado que se buscan mucho los casos, ¿ya? Y podemos ver que una proporción importante de casos que se encuentran no tienen síntomas. Y eso es extraordinariamente importante pesquisarlo porque esos que no tienen síntomas son peligrosos, siguen circulando y pueden contagiar a la gente. Si bien es doloroso los fallecidos, es como más tolerable que la cifra de fallecidos hace rato que está bajo 100 al día, 72, incluso ha sido mucho menos algunos días. Y ustedes ven, llegamos a 1.600, 1.800 enfermos ventilados, tenemos solo 672, lo que se traduce en que tenemos cerca de 500 ventiladores disponibles. En algún momento, como el 40 o 35, 40% de cada 100 exámenes salían positivos. La OPS recomienda que sea siempre, ojalá menos de 10%, y la verdad es que tenemos ahora un 6% de positivo. Es la zona la que más aporta casos, por supuesto, la región metropolitana, dado que tiene gran población. La Araucanía no está tan mal, tampoco de las mejores, solo 61 casos nuevos. Ustedes ven que Magallanes, que tiene menos población que la Araucanía, tiene mucho más casos, o sea, es de preocupación esa zona. Aquí ustedes pueden ver que solo 695 pacientes ventilados con COVID, eso se llegaron a 1.600. Solo el 47% de los ventiladores están ocupados, ¿ya? Y hay capacidad. Aquí ustedes ven cómo la tasa de positividad era muy alta, ha ido bajando, llegamos a tener positivos 7.000 casos en un mismo día, y actualmente la tasa de positividad es menos de 10% y se acerca al 5%. El número de casos total del país, aquí llegó el pic de 7.000 en un solo día. Hace rato que estamos bajo 2.000, pero al contrario de lo que yo desearía, ahí vamos fluctuando entre 1.500 y 2.000. Entre 1.500 y 2.000, o sea, no hemos quedado pegados y no hemos podido bajar más. Aquí ustedes pueden ver cómo la cantidad de camas ocupadas se ha ido disminuyendo. Aquí ustedes pueden ver lo que ha pasado en la zona metropolitana hasta el momento. Hay muchos que estamos preocupados y la fiesta de septiembre, del 18 de septiembre, va a significar un nuevo pico. Pero hasta el momento la cosa está ordenada y la región metropolitana se mantiene llegando a 500 casos en un día o menos, ¿ya? Sin embargo, en Biobío ustedes ven que tuvieron aquí un pic y nuevamente ha ido aumentando y parece que en estos días también significa preocupación porque puede nuevamente aumentar. Aquí ustedes ven la Araucanía. La Araucanía en globo ha subido, bajó, subió, bajó, subió y ahí se mantiene. No son los que están más mal.
como acá Magallanes, que tuvo un pico en abril, pero el que está teniendo ahora es muy importante. Ustedes pueden ver cómo han aumentado y cómo existe gran preocupación. Aquí está la zona de Concepción, cómo ha fluctuado y tiende a tener algún rebrote. Lo que más ha preocupado a la autoridad, el ministro y un equipo, incluso llevó gente de la Posta Central. Yo trabajo aún en la Posta Central, aunque estoy por vía telemática desde marzo. Ya ha habido más de 1000 contagios en 11 días y muchos del Hospital Clínico de Magallanes han estado enfermos. Así que es un foco que está muy caliente, de manera que el ministro hace unos días partió ya y llevó todo un grupo de gente, en los cuales hay muchos de los colegas míos con los cuales he trabajado muchos años, liderado por el doctor Alejandro Santander, que fue el que hizo la maravilla en la Posta Central de pasar de un número de alrededor de 20 camas de UCI a más de 100 camas de UCI. Y llevaron ventiladores que pasaron a dejar a Coyhaique y también allá Magallanes 5 ventiladores y varios monitores y alrededor de 12 personas que están ayudando allá en la zona. Así que esa es la situación general del país. Las zonas que nos preocupan más es la zona de Magallanes. No dejamos de preocuparnos también por la zona de Biobío y parece que al norte se ha ido calmando un poco las cosas. Ahora, yo pensaba de que una segunda ola jamás debiera ser mayor que la primera, porque yo creo que la gente debiera aprender. O sea, si uno ha vivido y sabe que hay gente que se murió, que han estado graves, ¿ya? ¿Cómo no usar la mascarilla? ¿Cómo no lavarse las manos? ¿Cómo no tener cuidado? Entonces eso me llevaba a pensar de que un segundo brote no debiera ser más alto que el primero. Pero yo sé que un gran riesgo son las fiestas del 18. Si la gente no respeta y empiezan a hacer fiestas y cosas, podría haber el virus el mismo, no es más bueno ni más malo. Ahí está acechando. Eso. Gracias, papá. Bueno, aquí hay hartas preguntas. Si quieres, deja de compartir. Y bueno, yo creo que aquí es bien pertinente para el doctor. Preguntan de UFRO Medios. Bueno, recuerdo que estamos transmitiendo por UFRO Medios a través del programa de Pueblos Indígenas de la Universidad de Chile y también estamos con Portal Pirque Noticias. Entonces aquí preguntan, quisiera saber cómo es el estado de los hospitales en Temuco. ¿Hay suficientes camas y personal? Bueno, yo también... Sí. Hace unos 15 días pude entrevistar a la doctora Angélica Arias, la jefa de la UPC del hospital de Temuco, ¿ya? A quien conozco hace muchos años y que junto con el doctor Pinto, el doctor Muñoz, el mismo doctor Albán Cortés, que estuvo en la zona, siempre se preocuparon de ir formando un equipo, pero me manifestaba que durante muchas décadas tenían que suspender cirugías programadas porque no tenían cama de UCI. Ahí seguía siempre y siendo insuficiente el número de camas de UCI, ¿ya? Pero ahora, después de la pandemia, en que tuvieron que aumentar grandemente, ya la UCI, que era relativamente chica para la zona, ya tiene por lo menos 24 camas listas, ¿ya? Y tienen capacidad, quedaron equipos, quedó la experiencia. Se duplicó la cantidad de personal, igual como ha sucedido en el Hospital de Nueva Imperial, y ella decía de que prácticamente en 5 días podrían crecer, porque tienen la experiencia, tienen el equipamiento necesario y saben que lo pueden hacer, y tienen la capacidad técnica para hacerlo bien. En general, todos estos equipos no dependen solo de los intensivistas, depende de un equipo. Las camas tienen que ser con tripulación y la tripulación tiene que tener un funcionamiento armónico.
las enfermeras, los kinesiólogos, los TEN, toda gente que en la salud se pone la camiseta y ya, si bien ha sido doloroso para ellos, yo sé de kinesiólogos, enfermeras, que tuvieron que dejar su casa, irse a alojar a otro lado, mandar la señora, los hijos o los papás a otra casa para no contagiarlos, porque ese era el temor. O sea, ha sido un sacrificio personal muy grande. Alguien me preguntaba, bueno, nos dicen héroes, pero la verdad es que esto tiene que traducirse de alguna manera en un reconocimiento de la sociedad. Yo como jefe de UCI en el Barro Blue, por el POTA, durante años formé gente, pero la gente de repente, a cada unos años, se iban a las clínicas. ¿Y por qué te vas? Porque me pagan 50 lucas más o 100 lucas más, ¿ya? Y no había caso, nunca ha habido casos que arregle los sueldos, que uno le pueda dar algún incentivo. Yo creo que esta pandemia debiera dar a un reconocimiento de la sociedad, no solo de felicitarlos, sino que darle algún tipo a los jefes de UCI la posibilidad de incentivar ya en algo concreto a la gente, darles becas, darle alguna mejor remuneración. Esto para todo el equipo, ¿ya? Creo que sería la manera que la sociedad debiera agradecer el sacrificio de los equipos de salud. Doctor, quisiera también saber su opinión con respecto si hay falta de especialistas en Temuco, en la región de la Araucanía en general. Ya. La verdad es que sí hay falta de especialistas. Tenemos el Hospital Regional de Temuco, que cuenta con 18 camas de UCI, un tiempo que estuvo sin su dotación completa de residentes, cubiertos con becados de medicina interna o becados de urgencia, o los mismos residentes haciendo doble turno. Las UTI también, lo mismo, la cardioquirúrgica, lo mismo. Si bien es cierto, con dotaciones que bordeaban el 80, 85, 90%, pero sí, nunca 100%. Y el hospital regional, con respecto a los hospitales nodos, está muy bien en ese sentido. Nosotros estamos muy mal. El nodo de Lautaro, que tiene una UPC con, en este momento me parece que 8 camas, tiene 3 y a veces 4 residentes. El nodo de Pitrusquén, que tiene una UPC con 8 camas, tiene 3 residentes. Y el nodo de Nueva Imperial, que tiene 11 camas, tiene 5 residentes. En todas partes faltan. Buena parte de los mismos residentes van a hacer turno a la clínica alemana, a la clínica del Hospital Clínico de la Universidad Mayor. Ahora se abrió o se quiso abrir la UPC de Padre Las Casas, y dentro de otras razones que desconozco, pero también le faltaban residentes. Entonces, precisamente sí, es una piedra de tope bien importante. Desde el punto de vista de enfermería, hay enfermeras, pero no hay muchas enfermeras preparadas en UPC. Desde el punto de vista de kinesiología, hay mucha mayor preparación. Hay muchos kinesiólogos y están muy bien preparados. Da gusto como el rubro de la kinesiología ha ido mejorando en ese sentido, y son un gran aporte. El doctor sabe muy bien que la ventilación mecánica en la UCI es casi el 50%, ¿no es cierto?, del quehacer, y kinesiología es un gran apoyo ahí. Así que en ese sentido, desde el punto de vista de la brecha de personal, más o menos esa es la realidad. Debiera mejorarse si queremos optar para más camas. Es decir, por ejemplo, ahora nosotros tenemos espacio físico, nos llegaron ventiladores, podemos montar hasta 18 camas UTI y probablemente unas 12 camas UCI, pero no tendríamos residentes. En ningún caso podríamos hacerlo porque no hay residentes. Y por lo tanto tendríamos que llegar probablemente a unas 18 camas en total, de las cuales podrían ser máximo unas 12 UCI.
y eso sería para Nueva Imperial, pero por falta de residentes. Habría que implementar un doble turno, no habrían anestesistas suficientes, como por ejemplo para montar máquinas de anestesia, ni menos pediatras, por ejemplo, que pudieran hacer turnos de adultos, tampoco habría. Así que sí, ese es un problema acá en la región. Victoria, que es de la zona norte, y Angol también, que también tienen UPC, tienen los mismos problemas. Hay una brecha ahí de personal y sobre todo desde el punto de vista médico. De una forma centralizada se podría mejorar esto, pero no es tan fácil porque, desde medicina interna hay mucha tendencia a hacer subespecialidades, de las cuales no se contempla intensivo, y entonces las UCI y las UPC de acá de la región quedan cubiertas o descubiertas porque no hay suficiente especialista en ese sentido. Las subespecialidades se dedican en esta región a hacer su subespecialidad. Medicina de urgencia ha sido una buena herramienta. Se produjo una mejora considerable con los becados que comenzaron hace unos 4 años en la medicina de urgencia, que se implementó la beca recién en la UFRO. Y ellos nos han ayudado bastante, tanto en las urgencias del regional, como en las urgencias de los nodos y también en la UPC. Espero que eso siga mejorando. Es una beca que es suficiente para por lo menos cubrir los turnos. Y sin duda que puede mejorar con el tiempo. Eso. Bueno, yo pensaría que algún efecto positivo va a tener la pandemia y que nuestros jóvenes médicos se especialicen y vuelvan a sus propios territorios y vayan a regiones y trabajen ahí también para sus propios pueblos, para sus propios gente. Sería espectacular. Aquí hay varias preguntas. Dice, quisieras preguntar sobre qué opinan que cada vez haya más comunas que salen de la cuarentena, o que pasan a la fase 3. Y por supuesto están preocupados también por las medidas anunciadas para el 18 de septiembre. Yo voy a mostrar alguna diapositiva. En realidad, a todos nos preocupa, porque conocemos cómo somos nosotros, los chilenos, que nos gusta aprovechar la fiesta para hacer reuniones, ¿ya? Y pasarlo bien, ¿ya? Así que Si lo puedes poner en pantalla completa, papá, yo encontré genial que el ministro, que tiene una gran habilidad comunicacional, él tiene mucha experiencia, ¿ya? Cuando de repente dijeron no hacer desconfinamiento, de cuarentena, de plan de desconfinamiento. Eso le criticaron mucho al ministro anterior. Él de repente salió con un nombre que lo llamó paso a pasito, ¿ya? Y la verdad que a mí me dio risa, porque yo veía ciertas regiones, como el mismo Magallanes, en que paso a pasito fue pasando a transición, preparación, pero en determinado momento lo estuvo observando, el paso a pasito era el estilo Michael Jackson, o sea, iban caminando pero para atrás, ¿ya? Y volvieron y fueron castigados y están en cuarentena nuevamente con un brote que es muy importante y que es mucho mayor que el anterior, y la están pasando difícil. La verdad es que en Santiago muchas de las zonas mejoraron. Aquí estuvimos algunas comunas 3-4 meses confinados, ¿ya? Y que recién, después de haber una baja que ha sido difícil de lograr, y la situación de cuarentena ha sido dolorosa porque han estado sin trabajo, la gente deprimida, los mayores de cierta edad nos dio una orden presidencial que no podíamos salir ni a la esquina, y yo solamente participo en la posta central por vía telemática porque no me han dejado ir. Yo hasta marzo del año pasado, y recuerdo haber ido
a la clínica Magallanes y a puesto catéteres y a puesto todo porque me siento bien, ¿ya? Bueno, el caso de que no se puede hablar de un desconfinamiento. Y me dio risa cuando el ministro dijo, el nuevo plan se llama Fondéate en tu casa, ¿ya? Y eso traduce, ese es el mensaje. Bueno, en principio dijeron que las cuarentenas anteriores iban a tener esto, si estabas tú en transición, 10, 20 personas, pero si tenían apertura inicial hasta 100 personas en espacios abiertos y 50 encerrados. Bueno, esto parece que el ministro medita y cambia de posición y de repente hoy día anunciaron que no, que la cuarentena se iba a mantener, que el toque de queda iba a ser a las 6 de la tarde y que solo se podría hacer fiesta indoor, o sea, adentro de la casa. Que tú podías invitar un máximo de 5 personas para hacer 10, siempre que lo hicieras, tengas un patio en tu casa, ¿ya? Y si no, no. O sea, verdaderamente no se puede ir tampoco al segunda casa en la costa, ¿ya? Porque van a instalar cordones sanitarios, que ya los tienen más o menos instalados, pero yo sé que a contar del jueves 16 ya nadie va a poder ir a la costa, y los que vayan a la costa tampoco se van a volver el domingo, porque ahí los van a cazar de vuelta y los van a castigar, ¿ya? O sea, los van a dejar allá a lo mejor toda la próxima semana, ¿ya? Así que esa es la situación. Ahora, yo conociendo la naturaleza humana, que habitualmente uno le da al asado, al copete, a la risa y a la música, no creo que esto sea respetado totalmente. Pero peor sería que se hubiera mantenido este asunto de los espacios abiertos, cerrados, 50 personas, 100 personas, porque ahí sí que nos vamos a peor de lo que está Punta Arenas en este momento, ¿ya? Así que yo creo que está el ministro y todos están recogiendo cañuelas y poniéndose un poco más estrictos. Aparentemente, como el toque de queda va a empezar muy temprano, ya no recuerdo si después de las 6 o 7 de la tarde ya el toque de queda, o sea, la fiesta hay que terminarla. Y la verdad es que si la bulla es mucha, van a llegar en la noche a parar la fiesta y se van a ver todos preciosos si hay 50 personas en una fiesta privada, ¿ya? Así que yo creo que es difícil. Esto, la autoridad puede dar alguna orientación general. El nombre a mí me pareció fantástico. Fondéate en tu casa. O sea, haz una fonda con tu familia y puedes tener hasta máximo 5 invitados, ¿ya? Y nadie te va a molestar. Pero si ya son 10 invitados, ya te pueden controlar y no sé. Ojalá no haya una nueva ola, porque si hay una nueva ola espantosa, evidentemente eso va a afectar cuando el mes siguiente haya votaciones, porque ahí se va a poner difícil la cosa. Todos tenemos que cuidar la situación y ser responsables, ¿ya? Pero esto último, donde dice no, es lo que corre actualmente. Perfecto. Bueno, vamos a tener que lamentablemente ir cerrando. Yo quisiese agradecerle al doctor Marco Ferg y además, como una última pregunta de cierre, bueno, yo he participado en las fondas en Nueva Imperial. ¿Cómo lo ven ustedes como hospital? Porque igual la gente en Nueva Imperial es muy alegre. Yo creo que es relativamente respetuosa, pero de todas maneras debe haber cierta preocupación. Sí, yo entiendo que la verdad, algo me faltó mencionarles delante cuando me preguntaban de cómo vivimos al principio la pandemia, de darle mucho reconocimiento a nuestros directores de establecimiento, directores y subdirectores médicos. Han estado siempre muy llanos a cooperar, han hecho muchas reuniones, se han reunido con la comunidad y con
la municipalidad, el departamento de salud, las otras comunas y con los clínicos que pertenecemos al hospital. Han sido muy participativos, han sido muy activos. Y entonces eso ha dado pie para que, por ejemplo, en relación a esta pregunta, ellos ya sé que se han reunido con la comunidad y con las distintas alcaldías de las comunas adyacentes y de Nueva Imperial, ya han puesto un plan de manejo ahí en ese sentido, de restricciones y de concientizar a la gente, de prepararla para que no sea esto tan traumático. Así que yo creo que eso va a servir bastante para mitigar un poco la ansiedad y pasar unas fiestas patrias un poquito menos entretenidas. Ahora, claro, va a ser este año y ojalá no sea el otro también, pero la gente yo creo que lo ha entendido. Algo que me gustaría mencionar de lo que decía el doctor, agregar un detallito que yo creo que probablemente de mayor o menor medida el personal de salud de todo el país también está agotado. Invariablemente, si bien es cierto, podemos estar mejor preparados desde el punto de vista técnico, clínico, de infraestructura, de equipamiento, pero se ha ido produciendo agotamiento. Nos veíamos hace unos pocos días atrás una encuesta que hizo la Xochimilco del síndrome de burnout, y entonces eso es real. Y por otro lado también una suerte de acostumbramiento, de relajamiento. Al principio había bastante temor con los pacientes con coronavirus y las medidas de protección personal y las nebulizaciones y las zonas de aislamiento, en los cafetines de la distancia, en los comedores, y todo eso de una manera natural de adaptación de las personas, de nosotros, como que uno lo va mitigando. Ya no es tanto el temor, ya no es tanto el respeto, ya las medidas de aislamiento se toman, pero no tan así estrictas. Si bien es cierto, se es más experto en el asunto, pero también se es más relajado. Así que eso se agrega a esto de que hay cansancio. Así que yo creo que eso no es irrelevante. La población en general debe entender esa parte. No se puede aguantar una epidemia años, quizás algunos meses, un semestre, pero un año o quizás más de ese tiempo se torna insostenible. Este régimen de que uno tiene que aislarse, que tiene que cambiarse ropa, que tiene que estar pendiente de cada detalle, que tiene que volver ¿cómo se llama?, a un vehículo y volver a su casa, llegar a su casa, bañarse, dejar la ropa en un lado, es cansador. Y estar con toda la preocupación de que no voy a contagiar a mis hijos, a mi señora, a mi mamá, a mi abuelo, para todos los funcionarios es agotador. Así que esa parte un poco subjetiva, pero yo creo que bien relevante. La población debiera considerar eso también. Así que ojalá no exista este rebrote como nadie quiere que exista, pero estas fiestas patrias son un riesgo. Eso. Ok. Muchas gracias nuevamente, doctor Marco Ferg, que es jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Agradecemos muchísimo. Aprovecho también de agradecer nuevamente a mi papá, el doctor Enzo Sáez, de la Posta Central, y saludar a todas las Lamien. Quisiera darles un gran saludo. Adelantado, mañana es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Kumoyen Pusomo, un buen vivir para todas las mujeres, y me alegro mucho haber podido conectarnos ahora ahí con los territorios, con la gente de las comunidades, Saltumay, Pecuayal, Pumal, y le pido a mi papá que haga acción. Doctor Marco Ferg, ha sido un gusto de partir con usted, y de partida le quiero decir de que apenas podamos, espero visitarlo en el hospital en compañía de mi hija. Ya, ojalá eso sea más pronto en lo que pensamos, ¿ya? Para poder ir a conocer su unidad y ese sector intercultural que me llama mucho la atención. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que Dios nos proteja y tengamos mejores noticias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas.